¿Cuántas veces te pasó de salir de un lugar público y decir, ay, por Dios, todo ese ruido, que se callen, me aturden, ¿no? ¿Y cuántas veces te pasó de salir de un lugar público donde literalmente no te molestaba ni un poco todo lo que estaba sucediendo alrededor? Y vos decís, bueno, un día estoy más tolerante, otro día estoy menos tolerante. ¿Qué pasa que si no es solo eso? ¿Por qué en realidad estarías más o menos tolerante? Normalmente nosotros creemos que es el ruido del entorno lo que nos molesta. Nos damos mucho cuenta cuando estamos con chicos alrededor. Creemos que el chico es ruidoso, molesto. Sin embargo, hay momentos donde si el chico es ruidoso, a vos no te molesta, y hay momentos donde si el chico es ruidoso, te saca de quicio. ¿Qué sucede? Todos vivimos en nuestra mente y por supuesto nosotros no registramos lo que sucede en la mente del otro, lo que está pensando el otro y en qué anda el otro en su cabecita y los demás con nosotros. Cuando nosotros tenemos mucho ruido adentro de nuestra cabeza, por supuesto que cualquier sonido del entorno, cualquier molestia, cualquier disturbio nos aturde. Por supuesto que es un ruido más que nos satura. Cuando nosotros están pasando cosas adentro de nuestra cabeza, porque siempre están pasando cosas en nuestra cabeza, porque vivimos en nuestra cabeza, y las que están pasando no nos molestan porque estamos trabajando en un proyecto que nos gusta, que nos da placer o que queremos desarrollar, porque estamos trabajando en un tema que nos resulta muy interesante, porque estamos proyectando cosas que queremos, estamos planeando, organizando, queremos lograr algo y todas las peliculitas que van corriendo en el subconsciente nos van alineando con estas cosas, entonces no hay ruido, no hay desorden, no hay disturbio, hay planes, proyectos, quizá hasta un poco de espacio para poder simplemente relajarte y disfrutar el momento. Entonces, básicamente, tú estás ordenado. Si alrededor tuyo en ese momento hay un montón de ruido, ni siquiera te vas a dar cuenta. Porque nosotros somos completamente dueños de prender y apagar ruidos de nuestro entorno. Mucha gente me dice, pero ¿cómo hago eso? Bueno, todos lo hacemos, todo el tiempo. Por ejemplo, si vos en tu casa vivís en una ciudad, ¿no? Tu casa queda en una ciudad, es un departamento que da a la calle donde circulan autos y vos estás durmiendo y escuchás el ruido de un auto pasar cerca, no te importa, no te vas a despertar por eso, no te va a interrumpir el sueño. Y no es porque no lo escuches, es simplemente porque tu subconsciente sabe que no hay necesidad de prestarle atención a ese ruido. Ahora, si vos estás en el medio del campo y vos sabés que no debería circular ni un auto kilómetros a la redonda, al menos de donde vos estás durmiendo, y escuchás un auto, ¿vos crees que tu subconsciente te va a dejar durmiendo plácidamente? No, por supuesto que no. ¿Y esto de qué depende? De que tu subconsciente sabe dónde estás y sabe lo que para vos es relevante en el lugar donde estás, qué cosas deberían llamarte la atención, qué cosas no. Tu subconsciente detecta del entorno lo que considera importante. Y esto responde a lo que vos le decís que es importante para vos y a lo que sucede adentro de tu cabeza. Si vos estás en un lugar y salís completamente aturdido y de mal humor, probablemente le estuviste primero prestando muchísima atención a lo que sucedía alrededor tuyo. Además de estar pensando en muchísimas cosas adentro tuyo que no te permitían conectar con lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, vos estabas en un lugar tratando de vivir una experiencia teniendo tu cabeza en varios lugares simultáneamente, todo eso te mareaba y el ruido alrededor se torna insoportable. Ni hablar si en la mesa al lado estaban hablando de temas molestos o que te resulten intensos o de cosas negativas o estén contando cosas tristes o todos los problemas o estén fantaseando con cosas malas que puedan pasar en el país donde vivís o en cualquier lugar, de manera que vos te puedas sentir que te pueda afectar aquello en lo que están hablando. Entonces, si vos estás en una situación donde empezás encima a recibir información negativa del entorno, por supuesto que esto te influye, por supuesto que esto en tu subconsciente entra porque tu subconsciente registra el 100% de lo que sucede en el metro cuadrado donde vos estás viviendo, ¿cierto? Y esto nos pasa a todos. Si alrededor se está hablando de cosas positivas, de cosas estimulantes, de cosas lindas, agradables, de ideas, proyectos y formas de que a vos te pueden estimular positivamente, difícilmente salgas aturdido de esa situación. Tiene que haber mucho ruido y mucho disturbio dentro de tu cabeza para que vos salgas aturdido de esa situación.
Pero lo que me importa mucho, además de que, por supuesto, todo lo que trabajamos siempre conmigo tiene que ver con lo que sucede dentro de nuestra cabeza, es darnos cuenta de cómo nos puede impactar el entorno. El marketing, por ejemplo, suele ir muchas veces directamente al subconsciente. No le importa ir al consciente. ¿Por qué? Porque en el consciente nosotros somos capaces de cuestionar, de poner en tela de juicio y de elegir. En el subconsciente corren muchísimos programas en los cuales nosotros ya hemos tomado una decisión al respecto. Y el subconsciente no suele ser lo que normalmente ponemos en tela de juicio y cuestionamos. Con lo cual, si el marketing logra poner un producto o lograr alguna acción de parte tuya desde el subconsciente, es mucho más difícil que vos logres ponerla en tela de juicio. Por ejemplo, cuando vos eras chico, te dijeron tus papás, alguien te enseñó que tenías que lavarte los dientes y para eso necesitabas pasta de dientes. Y es el día de hoy que probablemente vos siempre hayas comprado pasta de dientes. Y puede pasar que, por ejemplo, hasta el día de hoy no te hayas cuestionado si realmente es necesaria la pasta de dientes o no. Pero todo el marketing alrededor de las distintas pastas de dientes, si bien puede haber una publicidad apuntando a que vos elijas determinada marca de pasta de dientes, lo que va a buscar la publicidad es que vos elijas esa marca por sobre otras, pero no generarte la necesidad, porque esa necesidad ya la tenés incorporada en tu subconsciente. Entonces vos no vas a decir, bueno, no sé si necesito o no pasta de dientes, vas a decir, se me está por acabar, a ver cuál compro. Y la pregunta y la decisión es completamente distinta. Ya la decisión de compra está tomada y lo que vos vas a hacer es elegir entre distintas marcas. Y las variables incorporadas en esa decisión son mucho menores. ¿Por qué es interesante lo que te estoy diciendo del subconsciente? No es que quiero que seas experto en marketing ni que te pongas a analizar cómo te venden las cosas, ni mucho menos. Lo que me importa es que entiendas que los mensajes del entorno nos influyen muchísimo más de lo que nosotros creemos. Y si alrededor nuestro se están hablando de cosas positivas o negativas, nos impactan. ¿Cuánta gente, cuántos casos conoces de gente que ha tenido que dejar de leer los diarios, ver con noticieros, de mantenerse lejos de las noticias o de determinado tipo de noticias porque les hacían mal a su salud, les agarraban ataques de pánico, les agarraban picos de ansiedad, los paralizaba el miedo, etcétera, 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 incluso influyendo en su salud? Bueno, no es solo esto, porque cuando uno se pone a ver un noticiero puntualmente, está eligiendo incorporar esa información y está posiblemente incluso analizando gran parte de ella, no toda, por supuesto que no, pero gran parte de ella la estás cuestionando y quizás algo al menos podés dejar no entrar en tu cabeza considerando que eso no es real o no estás de acuerdo con lo que te están diciendo. No así si te quedaste dormido, si te distrajiste, te pusiste a hacer otra cosa y ese noticiero siguió corriendo de fondo. Y si ese noticiero siguió corriendo de fondo, lo que dijo el noticiero entra a tu subconsciente, porque de hecho te puede pasar que al día siguiente de que sucedió esa escena, alguien te diga, che, vos sabés que escuché en el noticiero que ayer pasó tal y cual cosa en tal lugar del mundo y que vos digas, ah, sí, yo también lo escuché. ¿Y qué pasa? Vos en ese momento no lo habías identificado, pero al día siguiente, cuando alguien te habló del tema, recordaste que en algún lugar lo escuchaste. ¿Y esto qué, de dónde viene? De que en tu subconsciente esa información definitivamente entró. Cuando la información entra a nuestro subconsciente, ya está dentro de nuestra cabeza. Y todo lo que entra a nuestro organismo, incluso visto desde el punto de vista de la Ayurveda, se considera alimento. Nosotros estamos metiendo en nuestra cabeza información basura, constantemente y todo el tiempo. Por eso es que de repente de un lugar público vos podés salir muy abrumado y muy aturdido. No depende tanto de cuánto ruido había en el entorno, sino de cuánta atención le prestaste al entorno, de cuán detonado era el ruido dentro de tu cabeza, sino que además de la calidad de la información que había en el entorno. Si no es información de calidad, uno sale muy aturdido. ¿Y qué herramienta nos da esto? Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo con las playlists con audios subliminales? Por supuesto, vos te pones la playlist y escuchás música, nada más. Lo que pasa es que los audios subliminales son audios que están incorporados en una frecuencia audible, pero muy, muy bajita, donde vos no le podés prestar atención, ni siquiera podés identificar bien qué es lo que dice el mensaje. Sí podés escuchar un murmullo, sí podés darte cuenta que hay algo ahí grabado, pero no le podés prestar atención a nivel consciente. La gracia de esto es que esos mensajes llegan directo al subconsciente. Tu subconsciente los registra
y el consciente no. Entonces el consciente no puede ponerlo en tela de juicio, no va a cuestionar el mensaje. ¿Y por qué estaríamos buscando intencionalmente que no puedas identificar un determinado mensaje? Resulta que cuando nosotros no podemos identificar un determinado mensaje, lo que sucede es que no podemos ponerlo en tela de juicio. Y si ese mensaje nos está diciendo algo que en algún momento nosotros consideramos que no nos podía pasar, como por ejemplo tener suerte, lograr dejar algún mal hábito, incorporar un buen hábito, empezar a estimular un pensamiento divergente, considerar que somos creativos y estimular esa creatividad, considerar que somos merecedores, en mejorar el amor propio, las relaciones, empezar a elegir mejores relaciones para nosotros, valorarnos un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros lo decimos a nivel consciente, como te podría pasar incluso en una sesión de terapia, hablando con tu terapeuta, que cuando tu terapeuta te plantee por qué vos no te valoras lo suficiente o cómo podrías hacer para hacerlo, vos probablemente desde tu consciente filtres muchísimo de eso y digas, no, no, esto no sé si tanto, esto por ahí sí, esto por ahí no, pero el mensaje subliminal, todo eso se va incorporando, lo vas escuchando. Y con la repetición del mensaje subliminal, lo que hacemos es escucharlo una, dos, tres, mil veces. Y a medida que lo vamos escuchando una, dos, tres, mil veces, lo vamos naturalizando, lo vamos incorporando, empezamos a acostumbrarnos a escuchar cosas de ese estilo. Y si nosotros empezamos a acostumbrarnos a escuchar cosas de ese estilo, a escuchar que se nos digan esas cosas, a escuchar que son propias nuestras esas cosas, a escuchar que nosotros somos merecedores y capaces de todo lo que estamos escuchando en ese momento, entonces nosotros podemos empezar a modificar aquella programación que teníamos en el subconsciente. Estas cosas son las que yo te diría que como padres todos queremos que nuestros hijos escuchen todos los días. Esto no significa que lo logremos, porque todos somos seres humanos, hablamos de distintas formas y muchas veces como padres explotamos. Sin embargo, sí sabemos que a nivel consciente nos encantaría que nuestros hijos reciban información de calidad todos los días y que escuchen todos los días lo importante que son, los valiosos que son, los merecedores que son, todo lo que pueden lograr en la vida, cuánto creemos y confiamos en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Si los chicos crecieran escuchando todo esto, podrían creerlo e incorporarlo como propio. Si nosotros lográramos que esto suceda, la seguridad, las relaciones, el amor propio, la autoestima y los logros de nuestros hijos serían otros, ¿cierto? Esto es lo que logramos siendo adultos, porque nosotros como adultos aprendemos exactamente igual que los niños, solamente que en distintas proporciones. El chico aprende más por repetición que por experiencia y el adulto suele aprender más por experiencia que repetición. Esto no implica que no aprendamos por repetición. Por supuesto que sí, de la misma forma que lo hacíamos desde que nacimos. Entonces lo que hacemos es aprovechar esa herramienta y esa forma de aprender, empezar a repetirnos a nosotros mismos un montón de mensajes positivos y eso empieza a reescribir y reprogramar el subconsciente. Pero vos imaginate que si vos vas a un restaurante, si vos vas a un bar, si vos vas a un lugar público y se están hablando de cosas nocivas, de la situación del país, de la política, de todo lo mal que nos está yendo, de cuánto peor nos va a ir después, de lo peligroso que es la calle y de todas las cosas negativas que somos capaces de identificar en el entorno, entonces nuestro subconsciente empieza a reprogramarse, a direccionarse en cosas negativas, empieza a identificar peligros, cosas nocivas, posibles futuros trágicos y catastróficos. Y básicamente lo que hace es moldear nuestro cerebro a volver a un estado de supervivencia que nos aleja mucho de la creatividad, nos aleja mucho de bajar los niveles de estrés, nos aleja mucho de poder estimular la neurogénesis, de poder estimular el nacimiento de nuevas neuronas, de mantenernos en un estado de equilibrio saludable. Entonces se empiezan a liberar hormonas negativas, todo esto porque estás inmerso en un entorno donde se maneja esta información y toda esta información está todo el tiempo dando vueltas alrededor tuyo. No significa que porque un día vayas a comer a un lugar y en la mesa al lado estén hablando de algo así, a vos te vaya a pasar. Pero sí es real que si vos vivís en un sistema rodeado de gente y de un entorno donde todo el tiempo se habla de todo esto, sí es verdad que esa información entra y sí es verdad que esas fantasías en tu cabeza empiezan a correr. Con lo cual, poder ser dueños de lo que sucede en nuestro entorno sin codepender de ellos es muy importante. Y me vas a decir, Milagros, ¿cómo hago eso? Sí, bueno, por supuesto que puedes ponerte una playlist con audios subliminales, por supuesto que puedes ponerte una visualización o escuchar un audiolibro o ponerte música y empezar a dominar un poco tu entorno. Pero esto
es medio difícil si vos tenés que salir a la vida y no puedes estar todo el día con auriculares aislándote del entorno. Pero nosotros tenemos la capacidad de identificar qué es lo que sí es importante y qué es lo que no, de educar a nuestro subconsciente en dónde sí quiero prestar la atención y dónde no le quiero prestar atención. Si yo le quiero, ¿qué es lo que para mí es relevante? ¿A qué es lo que yo le quiero prestar atención? ¿Qué es lo que yo considero importante? Entonces, si bien mi subconsciente va a registrar todo lo que sucede alrededor, mi subconsciente va a identificar cierta información y el resto la va a tirar al tacho. La información que identifique la va a guardar y la va a guardar en función a lo que yo le dije que para mí es relevante. Es como cuando alguien se quiere comprar un auto azul y de repente hay autos azules por todos lados. Resulta que esos autos azules ya estaban en la calle y simplemente nuestro subconsciente los veía pasar y no les prestaba atención porque no consideraba que era identificable para vos, que era relevante, que tenía importancia. Pero vos le dijiste que era importante. Cuando vos estás en un entorno donde se empieza a hablar de los posibles peligros inminentes alrededor tuyo y de catástrofes por venir, aunque vos no quieras prestarle atención, eso sí atenta contra tu posible supervivencia. Y como tu cerebro está intentando mantenerte sobreviviendo y en buen estado, es posible que esa información empiece de a poquito a entrar en tu cabeza. Por eso es que te digo, sé dueño de tu entorno y cuando te prestes a situaciones donde estés escuchando cosas que no te van bien, trata de mantenerte alejado, sé consciente de lo que estás escuchando, identifica qué es lo que se está almacenando en tu subconsciente. Mucha gente no está muy acostumbrada a darse cuenta qué es lo que pasa en su cabeza y mucho menos en su subconsciente. No vas a decir, milagro, si sé lo que pasa en mi subconsciente, no sería subconsciente, sería consciente. No, señores. La información que entra y sale, las decisiones que tomamos y todo lo que está corriendo en nuestro subconsciente, o gran parte de ello, sí pasa por el consciente en algún momento y es moldeable por el consciente. Después lo volvemos a dejar en el subconsciente y sigue corriendo. De hecho, por decenas de miles de pensamientos por día pensamos y no estamos evaluando cada uno de ellos. Pero sí es necesario que nosotros seamos claros a la hora de dirigir nuestra atención en qué es lo que queremos, qué queremos que entre en nuestra cabeza y ser bastante estrictos en eso, ser bastante estrictos en identificar quién, cómo y cuándo nos proveyó de alguna información, cómo nos llegó esa información a nosotros y si nos sentimos mal, aturdidos o algo nos molestó en algún lugar, tratar de identificar qué fue para poner en tela de juicio esa información y ver si la queremos asimilar o no.